¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Sean bienvenidos y bienvenidas a lo que es nuestra segunda clase de lo que estamos avanzando en teoría general del derecho, principios generales del derecho, que es la preparación de esta materia para lo que es el examen de grado. Como ya ustedes saben, y podemos recapitular un poquito del anterior jueves, lo que hemos estado viendo primero es lo siguiente: entender y saber de que en la modalidad de examen de grado, en la modalidad de examen de grado, en Unifrance, Universidad Privada Franz Tamayo, hay esta materia que sí se pregunta. Y resulta que a veces representa el punto más débil, el punto más flaco en lo que es las evaluaciones como tal. Las evaluaciones como tal representan el punto más débil, el punto más flaco al respecto. Y eso, como les comentaba a ustedes la anterior clase, es una situación que por supuesto genera un grado de, no voy a decir incomodidad, pero sí genera un grado de incertidumbre, porque resulta que, claro, todos se preparan en penal, procedimiento penal, civil, procesal civil, constitucional, procesal constitucional, correcto, sí, lo hacemos. Y se olvida de esta materia que cuando el tribunal externo de la universidad, porque hay docentes tribunales internos y hay un tribunal externo de la universidad, ven de que hay esta materia, ¿qué es lo que hacen? Simple, lo que hacen es preguntar de teoría general del derecho, principios generales del derecho, lo que algunos llaman todavía introducción al derecho. Eso es lo que hacen. Entonces es un detalle absolutamente importante que hay que decirlo. Ahora, esta formación y preparación que nosotros estamos viendo acá implica y representa un nivel de bastante situación de preparación. Tenemos y debemos de prepararnos, porque el momento que el tribunal externo conozca este punto, lo que sucede es va a preguntarlo. Ya nos ha pasado, me consta, en Unifrance. Razón por la cual el nivel de preparación tiene que ser el más adecuado. Por este motivo es que hoy en la tarde, cuando pasaba el link para esta reunión, además de eso, lo que yo hice fue subir el enlace, tal como les había prometido, de la primera reunión, de nuestro primer encuentro, en un enlace accesible a YouTube, que cualquiera de ustedes va a poder revisar una y otra y otra y otra vez. Igual va a pasar con esta clase. Lo mismo va a pasar con las 10 clases programadas. Va a pasar exactamente lo mismo, porque la idea es que ustedes estén absolutamente formados, preparados, y que esto de acá puedan ustedes verlo, revisarlo cuantas veces quieran, de ir al trabajo, en el estudio, en el micro, en minibús, depende de dónde están, etcétera. Entonces, este es un aspecto bastante importante que también nosotros tenemos y debemos de remarcar acá. Ahora bien, ese nivel de lo que implica la preparación también hace que nosotros tengamos y debamos tener un avance. Y ese avance fundamentado sobre temáticas que pueden y les van a preguntar en lo que es el examen de grado como tal. Así es, en el examen de grado como tal. Van a hacer esa pregunta. Les van a hacer a ustedes. Y frente a eso, es que ustedes requieren y necesitan ese nivel de preparación respectiva, que es lo que nosotros queremos y vamos a hacer. Y es más, a ustedes les consta que en la primera reunión, en la primera conversación, el primer encuentro, obviamente hasta hacíamos qué preguntas les pueden realizar a todos y cada uno de ustedes, que elijan esta como otras áreas que son conexas, que siempre van a preguntar los examinadores externos.
Entonces, dicho esto y realizando esta preparación, bueno, la metodología es la siguiente. Ya ustedes la conocen, vamos a repetir la misma metodología, por favor. Y le pido que la respetemos. Primer punto, ya saben ustedes, audios apagados, caso contrario, igual yo voy a apagar los micrófonos de ustedes, a eso me refiero. Punto número 2, que vamos a avanzar y les pido que las preguntas las anoten, por favor, y que esas preguntas sean preguntadas, valga la redundancia, al final. Eso les pido, por favor, al final. Les voy a pedir una vez más que las consultas sean al final. Eso les pido, por favor, que sean al finalizar nuestra clase. Al finalizar esta clase, que ahí sea realizada y presentada. Eso les voy a solicitar. Luego, una vez que, claro, hay la etapa de las preguntas. Luego tenemos que esta clase es y será grabada y subida a YouTube y luego link compartido con ustedes. No hay ningún problema. Ese es un compromiso absolutamente mío, personal para ustedes. Luego tenemos de que a medida de que estemos avanzando, claro, yo les voy a explicar a ustedes, como hice en la anterior clase, las posibles preguntas que siempre van a realizar a ustedes, para que ustedes tomen nota, las tengan en cuenta, las tengan absolutamente presentes. De eso no tengan ninguna pena, que estamos también para colaborar en dicho aspecto. Eso es algo que tiene que ser así, de esa manera. Entonces, ese es un detalle absolutamente importantísimo dentro de lo que es la clase el día de hoy. Una clase que, claro, vamos a desarrollarla en todo lo que es nuestro tiempo. Tenemos 10 clases, con hoy ya serán 8 cuando cerremos la clase de hoy. Luego de las preguntas de ustedes serán ya absolutamente 8 clases. Así que, bueno, ese es un detalle absolutamente importante también que tenemos y debemos de decirlo. Así que, bueno, entonces ese es un detalle importante. Ya tenemos las reglas. Avanzaremos, mostraremos diapositivas, como tiene que ser. Explicaremos algunas preguntas que les van a realizar ustedes en el examen de grado. Por supuesto que así va a tener que ser. Asimismo, también hay que decirlo que lo que vamos a hacer es avanzar las preguntas al final. La clase de principio a fin será y estará siendo grabada, ¿correcto? Así va a suceder, así va a pasar. Así que bueno, esa es nuestra situación, nuestra metodología. Y en el grupo de WhatsApp general, en el mismo donde pusimos el link para la clase de hoy, colocaremos igual el link de la clase respectiva, tal como ya pasamos con el link de la clase 1 en la jornada de hoy, para que ustedes puedan revisarla cuantas veces sean necesarias. Ahora, la temática de esta jornada es bastante importantísima, porque la temática de hoy nos va a reunir preguntas que siempre hacen y dos preguntas que son rebuscadas, que quizás no las hagan a ustedes, los que elijan esta área. Pero si les tocara, hay la gran probabilidad de que sí, así sea, hagan estas preguntas. Así que dicho eso, no nos queda más que, por supuesto, que vamos a compartir pantalla. Dame un segundo, por favor. Vamos a compartir pantalla. Y ahí está. Ahí tenemos. Ya sabemos que nos encontramos en Teoría General del Derecho, Principios Generales del Derecho, que para muchos es Introducción al Derecho. Bárbaro, válido, perfecto, muy bien. Con eso no tenemos ningún inconveniente. Para nada. Ni al respecto, y todo está tranquilo. Entonces, hoy día nos corresponde ver una temática importante en las escuelas jurídicas. Quizás muchos docentes no hagan preguntas de lo que es el derecho natural, pero créame cuando les digo que sí, van a ser del derecho positivo y bastante.
Entonces, igual vamos a ver las escuelas jurídicas, lo que es el derecho natural, el derecho positivo, explicar a profundidad derecho natural, explicar a profundidad también lo que es el derecho positivo, para llegar a la actualidad boliviana de ramas del derecho y otros tantos aspectos que las preguntas van a ser directamente de esa manera para ustedes. Así que bueno, dicho eso, continuamos. Entonces, el primer punto o tema que vamos a avanzar el día de hoy se llama derecho natural. Así es, derecho natural, que es una rama del derecho que, por supuesto, en el libro Introducción al Derecho de Jaime Moscoso se la menciona. En varios lugares o universidades se estudia como una materia aparte, derecho natural, sí, sí, claro, pero no implica la posibilidad de que no les vayan a preguntar del derecho natural. Hay una gran probabilidad y posibilidad de que saben que sí, lo hagan, les hagan esa consulta, les pregunten. Así que bueno, vamos a formarlos y prepararlos al respecto en todo esto de acá. Así que bueno, con dicho ese aspecto importante, bueno, continuamos y arrancamos, por favor. ¿El derecho natural está por encima de la ley? Sí. ¿Por qué? Hay una escuela del derecho natural. Hay una escuela que vamos a ver los autores también. Primero que los partidarios del derecho natural o ius naturalistas indican que hay un derecho anterior a toda la ley positiva humana. Así es, eso indica que hay un derecho que es antes que la ley positiva, que antes que se escriban, yo qué sé, 10 mandamientos, el código Hammurabi, u otros tantos documentos que fueron los primeros intentos serios y interesantes, por si acaso, de lo que es y era positivizar la norma jurídica, es decir, hacerla escrita. Hay un derecho anterior a esa ley positiva. Sí, eso es cierto, que está fundado en la naturaleza misma del hombre o ser humano y del mundo, y proporcionaría un conjunto de reglas de comportamiento de pleno valor jurídico que todo ser humano podría conocer solo con la razón. Por ejemplo, nosotros tenemos que antes de hablar de un derecho positivo o un derecho que está escrito, tenemos y debemos de hablar de que antes de que ese derecho estuviera escrito, tuvo que fundamentarse en algo. Algo tuvo que fundamentar cada ley escrita o positiva que tenemos en vigencia el día de hoy. Algo tuvo que hacerlo. Exacto. Esas ideas que estaban fundadas en la propia naturaleza humana, pero que de ideas hablaríamos obviamente en esta carrera de un derecho natural. Esas reglas que nos decían a nosotros, sin que exista norma jurídica, qué estaba bien, qué estaba mal. ¿Por qué un ser humano no puede patear a un perrito o un peludito en la calle? Porque está mal. ¿Quién lo dice? ¿Cuál ley? ¿Qué artículo? ¿Qué parte de la Constitución? No, tu propia naturaleza humana, tu propia razón humana. Y yo tampoco tendría o estaría tranquilo de ver que alguien está pateando o golpeando a un perrito, un peludito en la vía pública y no hacer nada. O sea, tampoco yo podría estar de esa manera. Entonces, este ejemplo sirve para graficar que hay un derecho anterior a que el ser humano lo ponga como derecho positivo. Hay absolutamente eso. Sí, lo hay. ¿Por qué? Porque la idea es que el ser humano conoce de estas reglas. ¿Cómo? Por la razón. Así es, por la razón. Así de sencillo. Por la razón. Por la razón. Entonces, obviamente, la razón hace e implica que nosotros, ya sin conocer una ley, conozcamos previamente qué es bueno, qué es malo, porque se entiende que nosotros los humanos somos los seres racionales, que nosotros los humanos somos. Así que nosotros los seres humanos somos. Ese es el detalle.
que somos los dotados de razón, aunque a veces pareciera que no. Un perro o un gato no tiene ese don de racionalidad que Dios nos ha dado. El derecho natural se fundamenta en Dios por si acaso. Al margen de lo que creas o no creas, si crees en Dios, X, Y o Z iglesia, X, Y, Z criterio religioso, el derecho natural se afianza en Dios por si acaso, haciendo esa respectiva aclaración. Entonces, aquí nos encontramos con que, obviamente, antes de esa ley positiva que el mismo hombre ha hecho, hay una naturaleza del ser humano que proporciona ese conjunto de reglas de comportamiento que tienen valor jurídico porque todo humano las conoce por la sola razón. Y este es un aspecto del derecho natural que lo fundamenta. Igual, si vas a otro país, no vas a conocer a 100% sus leyes, aunque estudies derecho en Bolivia. ¿Cómo sabes que no hay que hacer X, Y, Z conducta? Por la racionalidad propia con la que los seres humanos contamos y con la que los seres humanos estamos absolutamente dotados. Entonces, el derecho natural o ius naturalismo, ius naturale, que es la traducción original del idioma latino, el ius naturale, ¿qué dice? Que es el conjunto de normas jurídicas. Wow, imagínense ustedes. El derecho natural es un conjunto de normas jurídicas, sí, pero que tienen fundamento en la naturaleza humana, en la naturaleza humana. Es decir, juicios de razón práctica que enuncian los deberes de justicia, la famosa palabra justicia. Así de simple. El conjunto de normas jurídicas que tienen fundamento en la naturaleza humana, es decir, esa razón práctica para llegar o enunciar ese anhelo de justicia. Y tomen nota, por favor. Quiero que tomen nota. Siempre preguntan, ¿qué es justicia para ti? Postulante, sí, siempre es así. Dame un concepto de justicia. Sí, el concepto más básico, dar a cada quien lo que le corresponde según lo suyo propio. Repito, dar a cada quien lo que le corresponde según lo suyo propio. Claro, es uno de los conceptos más fundamentales de lo que es justicia. ¿Pero será el único? ¿Cómo sabemos dar a cada quien lo que le corresponde? ¿Cómo sabemos qué le corresponde a cada uno? Exacto. Eso es algo que siempre van a preguntarles a ustedes. Así que ya saben qué es justicia y si responde dar a cada quien lo que le corresponde, ¿qué es lo que le corresponde? ¿Cómo se mide lo que le corresponde a cada persona? ¿Quién lo va a hacer? Esos son muy buenos puntos que uno tiene que tomar en cuenta cuando estamos a estas alturas del partido, como se dice, ¿no? Así que muy bien. Ahora, el derecho natural es la ley impresa en todo ser humano. Así de sencillo, impresa en todo ser humano. ¿Por quién? Por la naturaleza. Esto es algo que los ius naturalistas siempre lo van a decir y lo van a defender. Impresa, como les decía a ustedes, todos los seres humanos implícitamente sabemos que está bien, que está mal. Sabemos si algo es bueno, si algo es malo, si algo es positivo o negativo. ¿Y por qué lo sabemos? Por el don de la racionalidad, que es uno de los fundamentos del derecho natural. Y es más, los ius naturalistas dicen que el derecho natural es anterior, superior e inmutable a cualquier ley positiva. ¿Que existió el derecho natural antes de la ley positiva? Sí, lo dice el derecho natural. ¿Que es superior? Sí, lo dicen los ius naturalistas. ¿Por qué? Porque los ius naturalistas afirman que, por supuesto, todo ese derecho que da lugar a una ley positiva tiene que ser superior a la ley que está creando. E inmutable. ¿Por qué? Porque las leyes pueden cambiar. Bolivia es campeón de cambiar leyes y ya está. Pero realmente cambia los preceptos de justicia, no, no va a cambiar eso, por dar un pequeñísimo ejemplo. Entonces, toque toda que norma o regula toda la vida personal y la relación con los demás. Nuestra propia vida tiene que estar guiada por códigos o catálogos de conducta.
que a veces la sociedad impone, pero a veces las reglas de la sociedad no son las adecuadas. Y es el derecho natural que nos va a decir como personas cómo es nuestra vida personal y la relación con los demás, buscando la equidad, la cual conocemos también por la razón por la luz de la razón natural, discerniendo lo que es bueno y lo que es malo, es decir, el poder de discernir. Los animales no tienen ese don del discernimiento. Puede ser que usted quiera, ame, aprecie a su perrito, a su gatito, al conejito, al hámster, yo qué sé, lo que ustedes tengan, pero no son seres racionales que sepan discernir lo que es bueno, lo que es mal. Solamente nosotros los humanos podemos hacerlo. Y esa es a la luz del derecho natural o iusnaturalismo que estamos haciendo dicho aspecto importante. Discernir lo que es bueno de lo que es malo, según el recto fin de lo natural y la participación de la ley eterna, la ley divina de Dios, en la criatura racional que somos nosotros, porque al final el derecho natural está imbuido de religiosidad, por si acaso. Y somos creaciones racionales de Dios. Yo sé, tranquilos, los que no creen en Dios, tranquilos. Ninguna ley, ningún reglamento, ideología detiene el derecho de los pueblos a erradicar la tiranía. Es un principio básico también del derecho natural, el derecho a que cumplamos con la ley y que nadie quiera o pueda o deba abusar absolutamente de ella. Así de sencillo. Entonces, repitiendo el concepto, el derecho natural es la ley impresa en todo ser humano por la naturaleza, que es anterior, superior e inmutable a cualquier ley positiva que norma o regula toda la vida personal y la relación que tenemos con los demás, buscando la equidad, la cual conocemos por la luz de la razón natural, discerniendo, separando lo que es bueno y lo que es malo, según el recto fin de lo natural y la participación de la ley eterna en la criatura racional que somos. Entonces es un concepto interesante de lo que es el derecho natural o iusnaturalismo. Entonces esto es un punto también muy, muy interesante que hay que regular, hay que indicarlo, por supuesto, a la hora de hablar de lo que es el derecho natural. Ahora, se llama derecho natural a una doctrina de tipo ético y jurídico, sí. Si no fuera jurídico, no estaríamos hablando acá. A propósito de ética. La ética, siempre cuando hay ética te hacen esta pregunta en examen de grado. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias? Claro, ética y moral son conductas que obviamente van a regular al ser humano. Son valores, son figuras que regulan al ser humano. Pero la diferencia es que se habla de ética profesional y no de moral profesional, porque la ética profesional regula cómo es el ser humano en el ejercicio de su profesión, si somos buenos profesionales, etcétera. Cumplimos con los casos, etcétera. Pero la moral es mucho más subjetiva y más amplia al mismo tiempo, porque cuando hablamos de moral, la moral es cómo somos como seres humanos. Exacto. ¿En qué actos de la vida? En todos, menos los profesionales, porque de eso se encarga la ética. Entonces, esta pregunta de ética y moral, ¿la pueden hacer? Sí, es un ABC o es un cliché de preguntas que siempre te van a hacer en el examen de grado y ya están, espero que estén anotando, otras preguntas que, además de las que vimos en la anterior clase, que defiende la existencia de ciertos derechos propios y particulares de la condición humana, es decir, ciertos derechos fundamentados en la naturaleza misma del ser humano y que por lo tanto resultarían inalienables. Este tipo de derechos serían universales, anteriores y superiores a cualquier otro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque son fundamentados en la naturaleza del ser humano. Eso es algo que no va a prescribir y no tiene por qué cambiar. Al mismo tiempo, el derecho natural es una de las fuentes del derecho, por si acaso, junto a la costumbre, que es el derecho consuetudinario, al derecho escrito, que es positivo, ya que sus postulados nacen junto con el ser humano.
El ser humano quiere que se lo deje en paz, sí. Que se lo deje trabajar, sí. Que no lo moleste, no los perturben, sí. Vivir en sociedad de manera tranquila, sí, correcto. Igual el derecho natural. Son también los derechos naturales o el derecho natural, base de los derechos humanos universales como los entendemos el día de hoy. Nacer libres, somos libres e iguales, etcétera, y otros tantos derechos humanos y constitucionales que también están en la Constitución Política del Estado y que por supuesto ustedes en la formación o preparación para esa materia los van a ver de manera particular, concreta y específica. El derecho natural tiene antecedentes antiguos. Hay exploraciones de la antigua Grecia, especialmente Platón, Aristóteles, pero las primeras vienen de la escuela de Salamanca durante el siglo de oro español y luego fueron formuladas por Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau en sus escritos. Entre ellas, el famoso debate que hay entre Rousseau y Hobbes, porque Hobbes dice, y esto se lo ve en Filosofía del Derecho, Hobbes dice que el ser humano nace malo, que su naturaleza es ser mala. Rousseau dice que no, que el ser humano nace bueno y la sociedad será la que lo corrompa. Interesante debate. La transición entre las vertientes antiguas y el iusnaturalismo moderno o derecho natural moderno lo hace la obra del holandés Hugo Grocio, que de paso es el padre del derecho internacional, ¿cuál? El público, el que regula las relaciones entre estados. Doctrinas religiosas como la cristiana han tenido puntos en común con el iusnaturalismo, en el sentido de que admiten en los seres humanos una ley escrita en sus corazones, que en este caso habría sido dictada por Dios directamente. El iusnaturalismo religioso cristiano católico nos dice que es Dios el que dicta en cada uno de nuestros corazones, en nuestro interior, ese don del discernimiento de saber qué está bueno y saber qué está malo. Es Dios el que hace eso. Es Dios el que lo hace de acuerdo a los naturalistas. Por eso es que, por supuesto, los humanos ya sabríamos qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Por qué hacemos algo bueno? ¿Por qué hacemos algo malo? No habría que hacer lo bueno. Sí, hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que no habría que hacer? Lo malo, por supuesto. Porque ya estamos imbuidos de ese don, dice el naturalismo católico religioso cristiano, que Dios ya nos ha dicho qué es bueno y qué no lo es. Qué hay que hacer y qué tenemos que abstenernos de hacer. Hacer el bien, abstenernos de hacer el mal. Entonces, tenemos que ir al punto número 2 o tema número 2 de esta jornada. Derecho natural cristiano. Ahora, el derecho natural cristiano es interesante, sí, está fundamentado, sustentado en varios fundamentos y exponentes. Por ejemplo, tenemos a San Pablo. Tenemos a San Pablo, que nos dice que la ley natural es común a todos los hombres, ser humanos, se sobreentiende. En esa época se escribía hombres porque valía hombre y mujer, sí, lo sé, tranquilos, tranquilas, porque todos ellos son iguales. Todos ellos son iguales. Es decir, esa ley natural es común a los humanos. Somos iguales. Tendremos que ser iguales somos iguales ante los ojos de Dios. Y obviamente, hablando del punto de vista del derecho, ser iguales ante la ley, es decir, la igualdad jurídica. Luego tenemos, además de San Pablo, otro de los exponentes del iusnaturalismo cristiano, que es San Agustín de Hipona. Que San Agustín nos dice, el Dios natural es la ley eterna. La razón misma de Dios como su voluntad que manda la conservación del orden por el creado y prohíbe que sea destruido. Hay una misma razón de Dios que es una voluntad que manda la conservación de ese orden y que no hay que destruir ese orden. Y dentro de ese orden, obviamente, hay un aspecto natural de una ley eterna que Dios ha creado para nosotros los seres humanos. Y como seres humanos estamos y debemos de tener esa obligación
de cumplir con todo lo que haya que cumplir. No hacer daño, hacer el bien. Luego tenemos Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Nos dice Santo Tomás de Aquino que la ley humana es necesaria, porque es necesario mantener el orden social inmanente o terreno y aplicar los principios de la ley natural a todas las circunstancias y casos con sanciones que garanticen el orden social y el bien común terreno, es decir, bien común terrenal. Santo Tomás habla y hace referencia lo que en su momento también Jesús lo había dicho. A Jesús, inclusive, en alguna ocasión, de acuerdo al Nuevo Testamento, le preguntaron, ¿a qué hay que obedecer? ¿La ley divina o la ley del emperador romano? Y él fue claro y ejemplificó con una moneda y dos caras de la misma moneda. Por eso hay la famosa frase, hay dos caras de una misma moneda, donde Jesús es claro, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Y Santo Tomás, tiempo después, habla de que hay una ley natural, sí, pero hay una ley humana y la ley humana es necesaria. Hay que mantener ese orden social terrenal. Pero en todas las circunstancias, para garantizar ese orden social y ese bien común terreno o terrenal, hay que aplicar la ley natural, pero es necesaria la ley humana, es decir, el derecho positivo o la ley que los humanos nosotros hacemos. Es absolutamente necesario y urgente que haya que hacerlo. Luego tenemos cuáles son las ideas centrales del ius naturalismo o del derecho natural. Sócrates, Platón y Aristóteles, miren ustedes desde la antigua Grecia, distinguen entre la ley verdadera y justa, por un lado, y la ley positiva, por el otro. Es decir, tanto Sócrates, Platón y Aristóteles nos dicen que hay la ley verdadera y justa, la natural, y la ley positiva, el derecho que está escrito y que emana una autoridad competente que tiene ese poder para hacer una ley positiva. Pero también es importante indicar algo, que en base a esa ley positiva, la dictarán autoridades para que la normativa sea aplicada para mantener lo que hoy día llamaríamos la paz social, pero que al mismo tiempo, hay una ley verdadera y justa. Y obviamente esa ley justa va a irse al derecho positivo para que esa autoridad obre con una ley que tiene que ser justa y correcta, en todo sentido, justa y correcta. Lo mismo hacen los estoicos, el mismo pensamiento, pero esto influiría en el jurista romano Cicerón, Marco Tulio, que aceptará una ley verdadera, que es la recta razón, conforme a la naturaleza, eterna e inmutable. O sea, además del derecho escrito que los romanos nos aportaron al mundo, claro, los romanos aportaron al mundo el derecho positivo y nosotros aquí en América Latina heredamos ese derecho positivo, ese derecho escrito que es el que ustedes han estudiado y que vamos a ver enseguida también. Aceptará una ley verdadera, que es la recta razón conforme a la naturaleza eterna e inmutable. Luego, Hugo Grocio, el padre del derecho internacional, nos dice que el derecho natural es el dictado de la recta razón, que indica un acto, según sea o no, conforme a la naturaleza racional y social. O sea que el derecho natural es el que dicta la recta razón, nuestra recta razón, porque solo nosotros los humanos estamos dotados de una recta razón, no los animales, no las plantas. Los humanos tenemos esa recta razón
que indica que un acto sea o no conforme a esa naturaleza racional y social que nos da el derecho internacional. Nos dice Hugo Grocio, que es el padre del derecho internacional, pero que en este caso Grocio está hablando del derecho natural. No quiero que me digan el día de mañana que Grocio es el padre del derecho natural. No, señores, no, es un ius naturalista. Pero Grocio es considerado el padre del derecho internacional y esto lo estoy dejando claro y no quiero que me estén confundiendo el día de mañana, por favor. Eso les pido. Además, esto está siendo grabado de principio a fin. El derecho. Seguimos con el ius naturalismo. ¿Qué dicen los ius naturalistas? Dicen que el derecho es producto de la inspiración divina, ya que Dios coloca en la mente de los seres humanos principios y normas jurídicas. Miren ustedes ese punto. Dios coloca, dicen los ius naturalistas cristianos, en la mente de los humanos principios y normas jurídicas. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, en base al discernimiento, qué hacer, qué no hacer, qué es bueno, qué no es bueno. Eso es el derecho natural. Entonces, el derecho es producto de la naturaleza humana. Quiere decir, producto de la racionalidad del ser humano. La racionalidad humana. Eso es algo que es importante, importante. El ser humano, como ser racional, crea, enseña, aplica los principios, las normas jurídicas que regulan la conducta en forma anterior a la ley positiva. Volvemos a reiterar el punto importante. ¿Hay un derecho positivo? Sí. ¿Hay un derecho natural? Sí. Para muchos es antagónico, uno y el otro. Para muchos, ambos tienen que ser antagónicos y hay escuelas que habla de este antagonismo natural entre lo que está escrito y lo que no está escrito, porque hay que ser realista, el derecho natural no está escrito. Y hay otros que piensan que no hay uno sin el otro y viceversa. Entonces es un detalle importante. El ser humano es quien crea, enseña, aplica principios y normas jurídicas que regulan su conducta en forma anterior a la ley positiva. Y el derecho natural, por inspiración divina o la naturaleza humana, por cualquiera de los dos, expresa los valores de justicia, mientras que el derecho positivo humano es un medio para llegar y realizar dicha justicia. Así de sencillo, así de simple. Repetimos, que el derecho natural, por inspiración divina o la racionalidad del ser humano, expresa valores de justicia, mientras que el derecho positivo humano, que lo hacemos los humanos, obviamente, es un medio para llegar y realizar dicha justicia. Simple, directo y sencillo. Y ahí está. Entonces, esto es algo que, bueno, hay que quedar absolutamente claro. Y si hubiera dudas, al final, por favor, les pido al final. Prosigamos. Ahora, ¿cuáles son las tesis de esta doctrina del derecho natural? Bueno, primero, que el derecho natural o los derechos naturales actúan como un marco supralegal. ¿Por qué? Porque está por encima de la ley en base a lo que decíamos en el principio de la clase de hoy. Al ser anteriores al derecho positivo, están por encima del derecho positivo, dado que sus consideraciones sobre el bien y el mal son universales. Golpear a una mujer en vía pública es mal. ¿Dónde? En Bolivia, en cualquier país tendría que ser así. Eso es intolerable. Eso es de carácter universal, sin importar el país. Así tendría que ser. Dos, al contenido del derecho natural solo se puede acceder mediante el raciocinio, que es lo que también veníamos hablando desde el principio de esta jornada.
el don racional del ser humano. Ese don racional que nos permite discernir el bien, el mal. Ese raciocinio del bien, del mal. Hasta ahí está perfecto. ¿El derecho descansa en la moral? Sí. Hace rato yo les hablaba que siempre van a preguntarle la diferencia entre ética y moral. Moral regula la conducta humana, la actividad humana, en casi todas las etapas de la vida. Cómo eres como hijo, cómo eres como madre, o cómo eres como hermano, cómo eres como compañero, cómo eres como estudiante, cómo eres en la universidad, cómo eres en la sociedad. Y esto hablamos del derecho natural, una relación estrechísima con la moral. Con la moral. Si un ordenamiento jurídico positivo, cualquiera, contraviene los derechos naturales del ser humano, no tendría que ser considerado un verdadero ordenamiento jurídico, porque el espíritu de la ley no es ir en contra de la gente. Eso no es el espíritu de la ley positiva, ni siquiera del derecho natural. Ir en contra de la gente, no, señores, no. Y no debería ser considerado un ordenamiento jurídico verdadero o válido, no tendría que ser así. No tendría ni siquiera que haber en cualquier país del mundo las famosas leyes injustas. No tendría que haber eso bajo ningún criterio, bajo ningún argumento. No podría, no debería. Siguiente punto. Ahora sí, lo que ya muchos sabemos, pero es necesario darle un punto de vista vinculado, por supuesto, a esta materia que estamos absolutamente avanzando. Positivismo jurídico. Ahora, resulta que veíamos que para los ius naturalistas, y esto es algo que ustedes tienen que aclarar siempre, los ius naturalistas que ya veíamos afirman de que el derecho natural es un derecho jurídico. Los positivistas dicen que no, que el único derecho jurídico, o norma jurídica, o ciencia jurídica, es el derecho positivo. Es uno de los puntos de lucha entre ambos. Los positivistas dicen que el derecho natural es un derecho simbólico, folclórico y pare de contar. Los ius naturalistas van a defender al ius naturalismo. Así de simple. Por si acaso, no es lo mismo positivismo jurídico que derecho positivo. Siempre es una pregunta que la van a realizar en examen de grado y les pido que la anoten. Les voy a pedir, por favor, que anoten. No es lo mismo positivismo jurídico que derecho positivo. ¿Por qué? Porque el derecho positivo está dentro del positivismo jurídico. Y no al revés. Eso es, sí, eso es. Para empezar, ¿el positivismo jurídico es una teoría jurídica? Obviamente que sí. Si no, no estaríamos hablándola en esta clase. ¿Habla sobre el derecho? Sí. ¿El positivismo sobre cuál derecho habla? El que está escrito. Pero responde a una concepción ius naturalista del derecho, el positivismo jurídico. Lo hace. Créame que lo hace. En ese marco, hay algunas maneras en cómo el positivismo jurídico explica el derecho. ¿Cuál derecho? El positivo. Miren ustedes. Primero, el derecho es el derecho positivo y el otro es ius naturalismo. ¿Se dan cuenta la importancia del derecho positivo? De lo que los positivistas indican. Vamos a ver luego positivistas, claro. Kelsen era uno de ellos. Hans Kelsen, por ejemplo. No es que menosprecien al derecho natural, pero consideran de que el más válido es el derecho positivo. Entonces, positivismo dice que el derecho es el derecho positivo. Y es algo que no es mentira, porque todos los años que ustedes han estado en la universidad, todos los semestres hablando de derecho, 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 es el derecho positivo. Dos, el derecho positivo, ¿cuál es? El que está escrito. Es ese.
Como vemos en la imagen, en algún momento se usaba piedra, obvio que se usaba piedra. El código Hammurabi, por ejemplo. La ley de las 12 tablas de Moisés. Luego se usaba papel. Ahora usamos entre papel y por la situación post pandemia, archivos en Word, PDF y otros tantos. Pero eso lo único que hace es evolucionar lo que es el derecho positivo, que es el que está escrito. Y eso no va a cambiar jamás. El derecho positivo es el derecho que está escrito. Ahora, el derecho natural está en la razón nuestra. No requeriría ninguna aprobación, porque está en la razón nuestra. Está en nuestra razón. Lo está. Pero el derecho positivo es el derecho que aprueba un Estado. Un Estado aprueba el derecho respectivamente. Lo hace. Lo va a hacer. Simple, directo y sencillo. Lo va a hacer. Y ahí está la respuesta. Ahora ustedes dirán, pero hay 200 estados en el mundo. Implican 200 estados que te tienen que aprobar derecho positivo. Constituciones y otros tantos aspectos. Leyes y constituciones que van a parecerse bastante en muchos países que tienen afinidad jurídica. Porque hay países que hablan del derecho consuetudinario, el sistema inglés. Y hay otros que somos positivistas. Es más, nosotros decimos lo que no está escrito está permitido. Y escrito es el sentido jurídico del derecho positivo. Entonces, el derecho positivo es el derecho aprobado por el Estado. Luego tenemos el derecho positivo, es independiente de la religión, independiente de la moral, independiente de los valores. A diferencia del derecho natural, que el derecho natural es fundamentado por una religión, llámese cristiana, católica, etcétera, moral y los valores. Al derecho positivo no le interesa la religión, la moral y los valores. A todos se aplica por igual y punto. A todos se aplica por igual y punto y pare de contar y ya está. Entonces, ahí nos encontramos con que el positivismo es una teoría que explica el derecho de esta manera. Repetimos. Primero que el derecho es el derecho positivo. Cuando hablamos del derecho, ya es el derecho que está positivizado, de que está escrito, no hay otro. No hacemos, claro, hacemos en un momento discusiones, análisis, inclusive sobre lo que es el derecho natural, los valores, etcétera. Pero al final vamos a caer en eso que hablamos de que el derecho es el derecho positivo, a través de códigos, leyes, normas jurídicas, decretos, etcétera. Las famosas normas sustantivas, normas adjetivas. Normas sustantivas, los códigos, código penal, civil, del trabajo, o ley general de trabajo en este caso. Y la parte adjetiva, ya hablamos de los procedimientos. Hay un procedimiento laboral, por ejemplo, procedimiento penal, procedimiento civil, por ejemplificar algunos de ellos, de que el derecho que hablamos es el derecho positivo. Dos, obviamente estamos hablando de, cuando hablamos del derecho, es el que está escrito. Y ustedes lo saben mejor que cualquiera, porque ustedes han estado y están con su catálogo de leyes y leyes y leyes y decretos y de normativa jurídica, porque sí, así tiene que ser. Normativa jurídica porque así tiene que ser. Luego sabemos que el derecho positivo, para que sea ley y de válido cumplimiento, tiene que estar aprobado por el Estado. Hay un procedimiento para aprobación de las normas jurídicas, el procedimiento parlamentario. No se olviden que el órgano legislativo es uno de los órganos del Estado que está en la Constitución Política del Estado. Ahí ya estoy dando una respuesta. Hay un procedimiento para aprobar un código, una ley u otra norma que emane del órgano legislativo. Pero también hay leyes que emanan del órgano legislativo departamental y municipal.
Todo ello de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que lo menciono, pero que también hay que ser realista, no es objeto de este tema. No es objeto de este tema. Entonces, tercera característica, que es el derecho positivo, es el que tiene que estar aprobado por el Estado. Por el Estado. El derecho positivo, aprobado por el Estado. Luego, el derecho positivo es independiente de la religión. Es independiente de la religión, de la moral, de los valores. En Bolivia, una ley se aprueba y se aprueba. No interesa al Estado si la persona es religiosa o cree en la moral o si tiene X valores o si reúne las tres características o ninguna de ellas. Para nada. Se aplica para todos por igual y punto final. Y así tendría que ser. Y uno de los principios básicos del derecho positivo es que veíamos o repasábamos la anterior jornada. La ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento. La ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento. La ignorancia del derecho, repito, no exime a nadie de su cumplimiento. Es decir, ¿qué significa esto? Nadie puede alegar desconocimiento de la norma para justificar sus actos. Nadie puede decir, yo no sabía que golpear en la vía pública a un canino, un perrito, estaba mal y estaba regulado por la ley. Yo no sabía, nadie me dijo nada, ¿por qué nadie me informó? No, en realidad sí te han dicho. Yo no soy abogado, no tengo por qué saberlo. En realidad la ley es válida desde el día de su publicación. ¿Cuál ley? La positiva. Esa, la ley positiva, es válida desde el día de la publicación de la misma. Entonces, no, eso no explica y no aplica en lo absoluto esto que estamos nosotros hablando en cuestión. El derecho positivo, independiente de la religión, de la moral, de los valores. Ahora, ya habiendo hecho esa comparación interesante entre lo que es el derecho positivo del derecho natural, nos toca corrientes positivistas del derecho. O sea, el derecho positivo tiene sus corrientes, sí. O sea, no es decir el derecho positivo es el que está escrito y pare de contar y ahí terminamos y ahí lo dejamos. No, 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 no y no. Y no. Entonces, ¿hay corriente positivista? Sí. ¿Cuáles son algunas de ellas? Primero, voluntarismo jurídico. El derecho es, ante todo, lo mandado por la autoridad. El acto de imperio por el cual una autoridad declara obligatoria una conducta. Eso significa el voluntarismo jurídico. Hemos nosotros adoptado la creación de estados. Hemos decidido hacer estados. Elegimos quiénes van a ser nuestras autoridades. Votamos por esas autoridades. Votar con B chica, por si acaso, no con B grande. Votar de B chica del voto, de la votación. Elegimos autoridades. Entonces, resulta que esa autoridad está imbuida de ese poder. Imbuida de ese poder para cambiar las cosas. Para cambiar las cosas. Está imbuida de poder para cambiar las cosas. Porque una autoridad imbuida de ese poder, de esa facultad de gobernar, del dominio, que nosotros mismos, a menos en esta parte del mundo, le hemos otorgado a través de un voto de confianza o voto popular, como quieran llamarlo, hacemos que nos gobierne. Y son estas autoridades las que tienen ese acto de imperio por el cual la autoridad declara obligatoria una determinada conducta.
Es decir, el poder que tiene quien gobierna, el poder que tiene una autoridad, de decirnos qué hacer y qué no hacer, qué actos van a ser obligatorios y cuáles no van a ser obligatorios. Imagínense ese poder que tienen. Voluntarismo jurídico, primera de las corrientes positivistas del derecho. Es impresionante. El poder de la autoridad, el mando que tiene y que nosotros voluntariamente hemos aceptado entregarles, porque así hemos decidido, así lo hemos querido, así lo hemos deseado. Este año, por ejemplo, hay elecciones judiciales, las elecciones judiciales, donde vamos a elegir autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, por voto popular. ¿Quiénes ganarán o quiénes perderán? Bueno, esa es otra historia. Pero nosotros decidiremos. Así de sencillo y así de simple, nosotros decidiremos. Y no hay darle más y más vuelta. Luego tenemos nosotros la teoría marxista del derecho. Seguimos en lo que es las corrientes positivistas del derecho. Voluntarismo jurídico, ya. Sociologismo jurídico. Nosotros tenemos una materia que es una rama que es el punto de encuentro entre la sociología, aquella ciencia social, porque es una ciencia social la sociología, que estudia la sociedad, del derecho, que es el que la regula. Ese punto de encuentro se llama sociología jurídica. Repito, el punto de encuentro de la sociología jurídica es, o sea, la sociología jurídica, repito o recalco, es el punto de encuentro entre sociología y derecho, entre la ciencia que estudia el cómo nace y se constituye una sociedad y quién la regula. Entonces hay una sociología jurídica, pero del punto de vista de la corriente positivista tenemos un sociologismo jurídico, que dice que el derecho está constituido por realidades sociales. Cada sociedad es una realidad y esa realidad va a incidir en un derecho que sí tiene que estar regulando esa sociedad. Claro que tiene que estar regulándola. No vamos a decir lo contrario. Y eso se trata del sociologismo jurídico, de cómo aplicamos esa corriente que nos tiene la sociología jurídica. Esa rama del conocimiento humano donde se unen derecho y sociología para hacer sociología jurídica o sociología del derecho. Cualquiera de los dos nombres es absolutamente válido. Pero el sociologismo es el que está construido por realidades sociales. Cada sociedad tiene su realidad y cada realidad social es diferente de una de otra. Por ejemplo, la realidad social de la ciudad de La Paz es diferente a la de su vecina del Alto. Y no me digan, no, pero es la misma cosa. No. Santa Cruz de la Sierra sucede lo mismo con Guarnes, por ejemplo, o más adelante con Montero. Entonces, eso tenemos lo que es el sociologismo jurídico. Luego tenemos el empirismo jurídico. El empirismo jurídico, que el derecho es algo externo, real, dado y objetivo. Es decir, externo, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo conocemos algo por la experiencia? Eso es lo empírico, conocer por la experiencia, y aquí el derecho se lo conoce por la experiencia, que es algo externo, real, dado y objetivo. ¿Por qué objetivo? Porque, por ejemplo, si tú conoces un procedimiento porque lo has realizado, lo has hecho, un procedimiento jurídico en X, Y, Z rama del derecho, lo conoces porque ya está. Tienes ese conocimiento empírico. De igual manera, la experiencia o lo empírico, empírico es experiencia. Sí, empírico es el nombre técnico de experiencia y el nombre jurídico también. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe cocinar? Sí, ¿qué sabes cocinar? X cosa y X y un listado de 5, 10 o 15 platos. Bárbaro, perfecto, está muy bien. Sin embargo, si yo te pido un cartón
un certificado, un curso, un título de licenciatura, de que sabes hacer eso, la respuesta es no lo sé. ¿Por qué? Porque lo has adquirido empíricamente a través de esa experiencia. Ahí está, de eso se trata, el empirismo jurídico. Luego tenemos, continuando con las corrientes positivistas del derecho, formalismo jurídico racionalista o jurídico racional. Hace rato les mencionaba Hans Kelsen en su libro Teoría Pura del Derecho. Hans Kelsen, que es uno de los positivistas más reconocidos que hay. Pero él dice que el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o de cualquier ley positiva. Es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o cualquier ley positiva. El derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o circunstancia de la ley positiva. Hans Kelsen, austriaco, es más conocido y lo van a ver. Ya yo sé que lo han visto en Constitucional, pero en el repaso lo van a tener que ver, si no lo han visto, de la jerarquía de la normativa jurídica de cualquier país. Que algunos le han puesto en su honor pirámide de Kelsen, pero no, Kelsen nunca dio la palabra pirámide. Pero sí hablaba de normas yuxtapuestas, es decir, unas de otras, y que el siguiente peldaño, su realidad, depende del nivel de validez de los peldaños previos. Es lo que llamamos la supremacía constitucional, además que Hans Kelsen, fue el ideólogo de la supremacía constitucional, donde arriba tiene que estar la constitución política del Estado, también puso en tapete lo que es un tribunal constitucional. Así es, un tribunal constitucional que ha sido la creación solemne de Hans Kelsen, que ha sido un nivel de creación muy buena de Hans Kelsen. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta también de dichos aspectos en cuestión. Ahora bien, este punto de vista de Kelsen es bastante importante, pero también hay que reconocer que la importancia también pasa por la materia constitucional, precisamente por lo que Kelsen creó del Tribunal Constitucional, un tribunal que garantice siempre que la constitución política esté por encima de todo, porque si la constitución está vigente y arriba de todo, nuestros derechos van a estar, por así decirlo, de una manera absolutamente tranquila. Pero como también yo les digo a ustedes, como también se los estoy diciendo, que el CEN radica más una importancia en materia constitucional, pero también acá, cuando hablamos de una de las corrientes positivistas, el formalismo jurídico racionalista. El derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o de cualquier ley positiva. Luego tenemos lo que es la teoría marxista del derecho. Para los marxistas, todos los sistemas jurídicos, todos, desde el inicio de la historia hasta nuestros días, han sido creados por la clase económica dominante. Y eso es algo que el marxismo ha planteado, que el derecho obviamente es utilizado por la clase dominante, la clase poderosa, para someter a los que no son tan poderosos. Eso es algo que habla de la teoría marxista de la realidad del derecho. Teoría marxista de la realidad del derecho. Del derecho. ¿Que es una realidad también? Sí. Sí, es una realidad también. Correcto. No vamos a decir lo contrario a estas alturas. Así de sencillo. Ahora tenemos la ciencia jurídica viva. La ciencia jurídica viva, que estudia los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales y naturales que tienen expresión normativa. No todos los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales y naturales tienen una expresión de norma, o merezcan ser regulados, o que tengan incidencia en la normativa. No, no, no y no. Al menos en nuestra sociedad occidental.
Así es, tenemos una sociedad occidental. La tenemos. Así es, nuestra cultura es occidental. Por ejemplo, alguien bosteza. Bien, no tendría que entrar aquí. ¿Por qué? Tienes un perrito, se sube al sillón en tu casa y se pone a rascarse. No entra como ciencia jurídica viva. ¿Por qué? Porque no es un fenómeno que tenga una expresión normativa, que merezca ser regulado o que haya incidido al respecto. No, señores. No, y no, y no, y la respuesta va a ser no, 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 y no. Y no, y no. Y el resto de esos fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales y naturales lo han visto ustedes por 4 años. ¿Cómo es la relación de un ser humano con un cuchillo en vía pública? No puedes ir con el cuchillo a atacar y a quitar la vida al primero que encuentres. No es así. No es así. Y otras tantas regulaciones que ustedes ya saben. Ahora, ahora. Derecho y actualidad. Derecho y actualidad. Derecho y actualidad. Este punto es importante, por favor. ¿Por qué es importante este punto? Porque ya hemos visto derecho natural, derecho positivo. Positivismo y el iusnaturalismo. Así es, hemos visto el positivismo, el iusnaturalismo también. Pero también hay que reconocer que todo esto de acá tiene que ir enfocado a una formación de que el derecho es una ciencia que evoluciona constante y periódicamente. Y mucho más en este curso, donde tenemos y debemos de darles a ustedes la información real de muchas cosas del derecho, incluyendo el cómo es que te pueden llegar a hacer consultas el día de tu examen de grado, aprovechando de algunos aspectos. Ya hemos visto el derecho natural, sí, el derecho positivo, sí, el positivismo también. Pero también hay que reconocer que el derecho que ustedes estudian es un derecho absolutamente positivo. Y eso es algo que no va a cambiar. ¿Hay un derecho positivo? Sí, hay normas, reglas, condiciones. Sí, por supuesto que sí. Las sabemos y no tenemos ninguna duda al respecto. Ninguna. No tenemos ninguna duda al respecto. No, para nada. Para nada, nada, nada y nada. Entonces, en ese marco, hay que establecer ciertos aspectos que a ustedes les van a servir. Les van a servir, señoras y señores, les van a servir. Y mucho, en serio. Que es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de lo que es el derecho positivo, sí, obviamente. Porque al final de cuentas, hay una gran probabilidad que te hagan la consulta del derecho natural, el derecho positivo. Que te hablen de positivismo y el derecho positivo. Pero este es un punto en cuestión que es bastante importante, que vamos a compartirlo enseguida. Porque aquí sí o sí te van a preguntar en tu examen de grado. Pero ojo, no quiero yo influirles a ustedes a que solo estudien para aprobar el examen de grado y se olviden de la teoría del derecho, de los principios del derecho. No es mi objetivo ese. Y perdón si yo sonara así, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es claro, simple, directo. Que el aprendizaje que ustedes están adquiriendo tiene que ser y va a ser un aprendizaje para toda una vida. Para toda una vida. Ese tiene que ser el nivel y el grado de aprendizaje. Para toda una vida. No para aprobar por aprobar o que, aquí va a salir las preguntas y ya están las preguntas y las aprobamos y pare de contar, gracias a Dios. No, mi intención por si acaso no es
Y no va a ser esa. Y esto es algo que también yo quiero decirlo y también quiero aclararlo. Y también necesito aclararlo. En serio. Dicho eso, dicho eso, entonces me permiten un segundo que vamos a compartir pantalla, por favor, nuevamente, porque ya estamos en este punto que es necesario tomar en cuenta, indicarlo, solucionarlo y que quede claro. Repito, las consultas al final, por favor. Muy bien. Derecho y actualidad. Bonito hablar de lo de el derecho natural, hablar un poco de Grocio, hablar un poquito Platón, Aristóteles, Sócrates, San Agustín, lo que haya dicho Santo Tomás de Aquino, etcétera, bonito. Pero también nosotros tenemos esa particularidad de que el derecho es una ciencia que evoluciona constante y periódicamente, que el derecho se adecúa a los nuevos tiempos, que el derecho es esa ciencia que absolutamente se va a adecuar a las circunstancias. Antes el derecho no tenía los famosos delitos informáticos, no había. Pues saben que ahora lo tiene porque el derecho necesita y requiere tenerlos. Necesita y requiere tenerlos. Necesita y requiere tenerlos. Necesita y requiere tenerlos. Así que bueno, eso es un ejemplo claro y básico de que el derecho, por supuesto que sí, por supuesto que sí, va a cambiar y se va a adecuar. Y se va a adecuar a los nuevos tiempos, a lo que el derecho ahora requerirá y que mañana también va a requerir. Así de sencillo que requiere ahora y lo que mañana va a requerir. Entonces, bueno, dicho esos aspectos, continuemos. Lo primero, hay muchos conceptos de derecho. N cantidad de conceptos. Muchísimos. Infinidad. Infinity. Cantidad al respecto. Este de acá que les estoy mostrando es un concepto completo. Muy completo. Sí, cierto, debo decir que sí. No es el único, hago esa aclaración. No es el único. No es el único. Pero te van a preguntar qué es derecho. Y aquí les dejo otra pregunta que aquí no está. La etimología del derecho. Directum, dirigiere. ¿Y qué significa? Derecho viene del latín directum y este viene de dirigiere. ¿Pero qué significa eso, señores, señoras? Eso ustedes ya tienen que buscarlo. Les estoy dando una pregunta de qué es derecho y la otra, la etimología del derecho o de dónde viene la palabra derecho. Me la van a preguntarse. De latín directum y es directum y este dirigiere. Y significa, punto suspensivo, y ustedes tienen que encontrar esa respuesta respectiva a todo esto. Esa respuesta respectiva a todo esto. Lo tienen y lo deben de hacer. Entonces, hasta ahí estamos con una pregunta, como les digo a ustedes, ya establecida. Una pregunta ya que ha sido dada y que ustedes ya saben qué le van a preguntar. Dos preguntas. Uno, ¿qué es derecho? Y la segunda, etimología o de dónde viene la palabra derecho. ¿Cuál es su etimología? Entonces ya ustedes saben muy bien lo que ya por supuesto va a suceder al respecto. Bueno, entonces es un detalle importantísimo que hay que decir. Ahora, esta definición que les estoy dando en este momento, he hecho la aclaración, la vuelvo a hacer. No es la única. Hay N cantidad de definiciones de lo que es derecho. Hay N cantidad de definiciones de lo que es derecho.
¿sí? Sí. Hay N definiciones de lo que es derecho. Hay tantas definiciones, tantos libros sobre derecho existan en el mundo. ¿Cuál es la más adecuada? La que ustedes se sientan cómodos, pero que tengan los conceptos básicos que están en esta definición. Y lo más importante, vuelvo a reiterar, que conozcan ustedes la famosa etimología. Etimología es una ciencia que estudia el origen de las palabras. La palabra derecho tiene su etimología, que viene del latín directo, y directo significa tal cosa. Significa tal cosa. Entonces es un detalle absolutamente importante en todo esto de acá, en todo esto de aquí, para hablar de la definición del derecho. Y hasta el momento, bueno, estamos bien. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Primero, que el derecho es un conjunto de principios y normas, sí. Así es. Es un conjunto de principios y normas, sí. Correcto. ¿Inspiradas? Claro que sí. Es que ese conjunto de principios y normas tienen que estar inspiradas en algo. En algo. No pueden estar, así como se dice, a la deriva. No, el derecho no tiene esa característica. No tiene esa característica. Tiene que estar absolutamente inspirado en algo. Y ese algo son esas ideas de justicia y orden. Justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, dicen algunas definiciones. Pero le van a preguntar a ustedes en derecho qué es justicia en el examen de grado, claro. Orden, ¿para qué el orden? Toda sociedad requiere un orden, requiere disciplina. Porque sin un orden, el derecho no tiene razón de existir, y ustedes lo saben. Que regula las relaciones humanas en toda la sociedad. El derecho es esa regulación humana, es ese tema de la humanidad, de poner orden, de cómo te vas a comportar con tu vecino, de cómo vas a comportarte con tu vecino por una parte y en sociedad. Claro. Y esa observancia de esas reglas es impuesta de manera coercitiva u obligatoria. A ver, vamos por partes. Uno, ¿qué es derecho? Es una pregunta básica que les pueden hacer. Dos, la etimología del derecho, correcto. Tres, ¿qué es justicia? Obviamente es una pregunta válida. Y cuatro, ¿qué es coercitivo? Obligatorio. Lo coercitivo es ese poder, esa facultad del poder público del Estado de imponer sanción a un ser humano, de hacerlo. Imagínense que alguien tiene una potestad para darnos una sanción. Es el Estado. El Estado es el que tiene ese poder coercitivo y obligatorio para hacerlo también. ¿Ese poder público está a cargo de un Estado? Sí. Pero también hay que entender que está a cargo de respectivos órganos de ese Estado. Y esos órganos de ese Estado, los vamos a ver en constitucional, o lo están viendo, legislativo, ejecutivo, judicial, electoral. Especialmente el órgano judicial. Esta es una definición amplia de derechos y no es la única, ya les he dicho que no es la única, pero es una de las que es más completas. Repetimos, derecho, conjunto, sí. De principios y normas, sí. Inspiradas en ideas de justicia y orden. El derecho tiene como fin la justicia. No se olviden de esto nunca. El derecho tiene como un fin la justicia. Y el orden. Regula las relaciones humanas, claro, porque el derecho lo hemos inventado los humanos, al menos el positivo, por supuesto. El derecho positivo es una invención humana. No lo han hecho los perritos.
No lo han hecho los gatos, hámster, tortuga o lo que ustedes tengan de mascotas en casa. No, lo hemos hecho los humanos para los humanos. Pero al mismo tiempo también se regula, por supuesto que sí, el medio ambiente. eh, Se regula a los animales también. Nosotros regulamos a los animales. Nosotros lo hacemos. Nosotros decidimos qué animales son aptos para el consumo humano y cuáles no. ¿Qué es maltrato animal y qué no es maltrato animal? ¿Quién dice eso? Nosotros los humanos, que nosotros hacemos eso como parte de las relaciones humanas en sociedad y también entre nosotros mismos como personas, pero que somos parte de una sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coercitiva, obligatoriamente, por parte de ese poder público que tiene esa facultad de coerción. Es decir, el que está a cargo de un Estado, concretamente de los órganos del Estado, porque el Estado en Bolivia tiene 4 órganos en Bolivia: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Y eso constitucional se va a encargar. Pero que aquí estamos absolutamente bases fundamentales en todo sentido. Bases fundamentales en todo sentido estamos dando acá. Hay un órgano que es el ejecutivo que administra el país, a cargo de un presidente. Hay un presidente, hay un vicepresidente y ministros. Y hay una estructura del órgano ejecutivo boliviano. Pero también un órgano legislativo que legisla, crea leyes. La ley como tal es creada por el legislativo, a través de legisladores, que los legisladores tienen N cantidad de funciones. Entre las más importantes son 2. Legislar, hacer que ese derecho positivo sea derecho positivo, valga la redundancia, y esté vigente. Y entre ellas fiscalizar a quien administra el dinero público, el ejecutivo. Hay un órgano electoral que se encarga de todo el proceso eleccionario como tal. Este año, ustedes saben, todos sabemos que hay elecciones judiciales. ¿Quiénes son candidatos? El órgano electoral va a tomar los parámetros. ¿Quiénes ganarán las elecciones judiciales? El órgano judicial dará los resultados previo a un proceso eleccionario donde nosotros seamos los que votemos. Por ejemplo, emitamos un voto. Emitamos un voto. Y hay un órgano judicial. Hay un órgano judicial. Un órgano judicial. Donde está la administración de justicia. La administración de justicia está ahí. Está ahí. Está ahí. Entonces es un detalle importantísimo que tenemos del poder público que de manera coercitiva nos impone sanciones. Así de simple. Y ya estuvo. Ahora, aquí por favor no quiero que me confundan esta parte de acá. División general del derecho con división del derecho positivo. Es algo que les pido que por favor no me lo confundan. No lo hagan, por favor, no lo hagan, no lo hagan. División del derecho positivo con división del derecho general o general del derecho. No me confundan, por favor, eso les voy a solicitar. Por eso la clase está siendo grabadas y todo eso. Muy bien. El derecho tiene una gran particularidad, que tiene divisiones. Sí, el derecho se divide. El derecho se divide. A nivel general, el derecho tiene 3 grandes divisiones. El derecho natural, positivo y el consuetudinario. Y el positivo ya vamos a ver enseguida cómo se dividen, pero ya he adelantado algo en las diapositivas que estoy compartiendo. El derecho natural, llamado ius naturalismo, que lo hemos visto al principio de esta clase. Y sí, ya estamos en la recta final, pero ya saben, por favor, las preguntas al final. Eso les voy a pedir.
Derecho natural o iusnaturalismo, que postula la existencia de esos derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, y que son inherentes a la naturaleza misma del ser humano, como lo habíamos hablado desde el principio de la jornada de hoy. Iusnaturalismo o derecho natural. Es decir, hay un derecho universal que es anterior, superior e independiente al derecho escrito. Los iusnaturalistas dicen que su derecho es el primero de los derechos y que por ende tiene más validez que el positivo, porque lo influencia al positivo. Hay otros que intentan, como hemos visto, congeniar ambos derechos, que ni uno ni el otro tienen que ser antagónicos. Y hay positivistas que se basan únicamente en que lo que está escrito es lo que es válido. Y lo que no está escrito no puede ser válido y son un catálogo de buenas intenciones, dicen muchos positivistas. Entonces, el derecho natural, ya lo hemos visto, el que está en la naturaleza humana. Su fin, la justicia. ¿Cómo se accede? Por el don de la racionalidad, el don del raciocinio, que solamente los humanos lo tenemos. Solamente los humanos lo tenemos. Luego tenemos el derecho positivo, que es el que está escrito que enseguida vamos a explorar su división, por favor. Y tenemos también una tercera rama del derecho general. No me confundan, es división general del derecho. No he dicho el derecho positivo, que están viendo en pantalla, por favor, para evitar confusiones. El derecho consuetudinario, costumbre. ¿La costumbre es fuente del derecho? Así es. La costumbre es fuente del derecho. La costumbre es fuente del derecho. Es fuente del derecho. Y la costumbre son esos actos repetitivos. Son esos actos repetitivos que por el transcurso del tiempo, por el transcurso del tiempo, por el transcurso del tiempo, por la repetición que ha habido en el transcurso del tiempo, perdón si reitero, pero es que así es, adquieren fuerza de ley para esa sociedad. Es el que trae la costumbre. Actos repetitivos que por el transcurso del tiempo adquieren fuerza de ley para esa sociedad. Así de simple, esa costumbre. ¿Es fuente del derecho? Sí, claro, porque son actos que de generación en generación se han venido repitiendo y que al día de hoy adquieren fuerza de ley para una sociedad, la sociedad en la que está presente esos actos. Así de simple, son fuerza de ley, por ejemplo. En el oriente boliviano, uno dirá, son ejemplos básicos, pero son ejemplos de derecho consuetudinario, de costumbre. En el oriente de Bolivia, por ejemplo, allá se usan micros, los que están en Santa Cruz lo saben. Allá son micros. Y si una mujer adulto mayor sube, un hombre adulto mayor, una embarazada o persona con discapacidad sube, hay que darle el asiento. Ustedes me dirán, ¿en qué ley dice eso? ¿Qué ley? ¿Qué artículo? Yo les voy a decir la costumbre, el derecho consuetudinario. Ahí lo dice. Ahí lo dice, no hay más donde perderse. Porque de generación en generación se ha repetido eso, que es fuerza de ley para esa sociedad. Así de sencillo. Otro ejemplo de costumbre básico, sí, es un ejemplo básico, pero ejemplo a fin de prácticos. Vas a la casa de tu pareja por primera vez y no puedes sentarte en cualquier parte hasta que no te diga el que te trajo o el dueño de casa que te sientes. Y una de las reglas es no te puedes sentar en la cabecera, porque la cabecera puede ser que se siente mamá en un lado de la cabecera, papá al otro, y tú no deberías sentarte en el lugar del dueño de casa. Ustedes me dirán, ¿en qué artículo de qué ley dice eso? Yo les voy a decir, está en la costumbre. Está en la costumbre. Es así la costumbre, el derecho consuetudinario. Son actos repetitivos que por tantas repeticiones, por el transcurso del tiempo, han adquirido fuerza de ley. Así de sencillo, han adquirido fuerza de ley para esa sociedad, para ese grupo humano.
Ustedes dirán, en otra sociedad no es así, exacto, porque cada sociedad tiene sus propias costumbres y su propio derecho consuetudinario. ¿Qué pasa si vulneras el derecho consuetudinario? Bueno, te mirarán mal, habrá un poco de tensión, ya está, y verás tú cómo haces que se disipe esa tensión. O sea, la sanción es esa, sí. No ir a la cárcel, ¿por qué? Y en el derecho natural, menos. En el derecho natural, menos. ¿Por qué? Porque es así. Si estás comprándote, como les decía una noche, les decía la anterior noche, estás comprándote un hot dog, un pancho, un panchito, hot dog, el nombre que ustedes quieran ponerlo, dependiendo en qué lugar están ustedes en este momento. Y resulta que ustedes están comprando ahí. Y hay una persona que se acerca a ustedes, se ve que es necesitada y les dice, ¿me compras uno, por favor? Tengo hambre. No he comido en 2 o 3 días. ¿Me compras uno? Miren ustedes esa petición. Ustedes, puede ser que, que tengan mucho dinero en el bolsillo, no le van a dar explicaciones y se van a ir. Pero la idea del derecho natural es, deberías comprarle algo para que ese hombre o mujer que te está pidiendo coma. No te está pidiendo $1 millón, solo quiere algo para comer. A diferencia de otra gente que te pide dinero y ya sabemos para qué va. No precisamente en comida. Deberías haberlo ayudado, pero no lo has hecho. ¿Cuál va a ser tu sanción? Remordimiento. Te va a remorder la conciencia en algún momento. ¿Por qué? Porque la tienen. ¿Esa es la sanción? Sí. ¿Esa es el derecho natural? Sí. Claro, esa es. Ya está. Pero si hablamos de lo que está al medio, el derecho positivo, ahí es diferentísimo, porque eso es lo que ustedes han estudiado 4 años y lo que están a punto de dar examen. Ahora sí, hemos visto división general del derecho natural, positivo consuetudinario. Ahora vamos al medio, positivo. ¿Cómo se divide el derecho positivo? Y esta pregunta se la hace en examen de grado. Lo sé porque yo mismo la hago en examen de grado. Cuando estén en defensa interna o defensa externa, igual si me toca con ustedes, créanme que se las voy a preguntar. Quiera sea o no, lo voy a hacer. Y si no lo hago yo, alguien más lo hará. Entonces, división general del derecho natural, positivo, consuetudinario. Y el positivo es este. ¿Cómo se divide el derecho positivo? Y espero que no me confundan en la vida real, en el examen de grado, los términos y luego digan que fui yo. No, porque está la clase grabada. ¿Cómo se divide el derecho positivo? ¿En un derecho público, un derecho privado, un derecho social? Esa es la división del derecho positivo. Derecho público, privado y derecho social. Derecho público es el que regula las relaciones entre la sociedad, nosotros los particulares o individuos y el Estado, o con el Estado, como quieran verlo. Particulares, sociedad y el Estado, o particulares, sociedad con el Estado, no importa. Es donde están particulares y estados. Es el derecho público o la rama del derecho público, la división del derecho positivo. Escuchen bien, por favor. Pueden ser que ustedes le digan en la pregunta cómo se divide el derecho positivo o ramas del derecho. Ramas, acuérdense de esta clase. Ramas, que es un término que puede llegar a ser absolutamente válido si le consultan. Válido si le consultan. Válido si le consultan. Entonces, el derecho público regula las relaciones entre sociedades particulares y el Estado. De ahí tenemos que el derecho público se subdivide en dos. Derecho público interno, derecho público externo. Como el nombre lo dice, interno, regula las relaciones dentro de un mismo Estado. Bolivia tiene su derecho público interno, así es, señores. Bolivia tiene su propio derecho público interno. Argentina lo propio, Uruguay lo propio, Canadá lo propio, Guatemala lo propio, El Salvador lo propio, etcétera. El derecho público que regula el que regula las relaciones entre sociedad y el Estado. Derecho público interno, las relaciones dentro del Estado. ¿Hay un derecho penal? Correcto. Bolivia tiene su derecho penal, que es diferentísimo al del derecho penal de Estados Unidos, por ejemplo. ¿El constitucional? Sí. Nuestro derecho constitucional, nuestra constitución, nuestro procedimiento constitucional. Y ahí entra procesal constitucional.
Nuestro propio derecho administrativo, sí. Nuestro propio derecho tributario, sí, etcétera. Entre otras ramas, estas son las principales. Derecho público interno. Derecho penal, claro que sí, porque el Estado sanciona al individuo. Ahí está la relación. ¿Listo? Particular, individuo, sociedad, el Estado. El Estado sanciona a los particulares o individuos, sí, violan el derecho penal. La Constitución, los individuos, la sociedad, tenemos derechos individuales y colectivos frente al Estado. Procesal constitucional, como esos derechos, a través de un código procesal constitucional, lo vamos a ejecutar. La administración pública tiene sus derechos, el derecho administrativo. Tributario también, el Estado crea tributos y los individuos, la sociedad, tenemos que pagar esos tributos. Pero el derecho tributario nuestro no va a ser igual que el de Alemania. Luego tenemos nosotros derecho público externo, referido a las relaciones jurídicas cuya existencia traspasa las fronteras del país. Las fronteras del país. Por ejemplo, el derecho penal internacional. ¿Hay un derecho penal internacional? Sí. Crímenes de lesa humanidad y otros aspectos que han visto ustedes en la universidad. Que no importa dónde lo hayas cometido, traspasa las fronteras, los límites de los estados. Para el derecho penal internacional no es nada. Por eso es un derecho público externo. Porque tampoco Bolivia es una isla. No somos una isla, no lo somos. Entonces, esa es división del derecho positivo del derecho público que regula las relaciones de la sociedad particulares o individuos, si ustedes quieren verlo, con el Estado y el Estado. Derecho público interno, público externo. Luego tenemos derecho privado, es la segunda división del derecho positivo. Regula las relaciones entre particulares y entre personas o entre individuos como nosotros. El Estado poco o nada se mete aquí. Poco o nada. Porque no es el objeto del Estado meterse, sino para eso está el derecho público. Se subdivide este derecho privado que regula las relaciones entre personas o particulares en dos. Privado interno, que regula las relaciones dentro de un mismo Estado. Dentro de un mismo Estado. Bolivia tiene su código civil, sí. Su código procesal civil, sí. Es decir, su derecho civil. Su derecho comercial, un código de comercio. Ahora estamos evolucionando el derecho societario, el derecho de las sociedades comerciales, las personas jurídicas que tienen fines de lucro. Ese es el derecho societario que el mundo está ligando a que ya no dependan del derecho comercial. Tengo este celular, bonito celular. Tengo este celular hermoso. Tengo este celular. Lo tengo. La hora está mal. A veces se escucha horrible. Sí, la hora falla, se escucha horrible, todo lo que ustedes quieran. Pero lo ven en X monto. Eh, si alguien quiere, lo compra y yo lo vendo. Ya está. Así de simple. ¿Eso qué significa? Significa, obviamente, que nosotros estamos generando una suerte de un acto privado, un acto absolutamente privado. Ahora, eso es el derecho privado interno. Sin embargo, también nosotros tenemos un derecho privado externo, relacionado o referido a las relaciones entre particulares que traspasan la frontera del país, como el derecho internacional privado, que ya lo han visto ustedes para estar aquí. Alguien se casa con, alguien boliviano se casa con, no sé, eh, alguien se casa con de República Dominicana, un alemán, etcétera. ¿Hay un vínculo de nacionalidad externa? Correcto. ¿Alguien quiere comprarse una casa en otro país o del extranjero en Bolivia? Exacto. El tema de la sucesión con un toque internacional, correcto. Hay un vínculo, hay un elemento extranjero que traspasa la frontera del país, lo del derecho privado externo. Y finalmente, el derecho social. Resulta que los libros que ustedes puedan llegar a leer, muchos solamente dicen derecho público y derecho privado. No dicen más. Público y privado. Ya, no es que estén mal.
esos libros, sino que esos libros están desactualizados. Público-privado es que está desactualizado. Les repito, no es que estén mal, están desactualizados porque les dije hace rato, el derecho es esa ciencia que constantemente evoluciona, evoluciona. Y al margen del derecho público, en el derecho positivo, o del derecho privado, en el derecho positivo, tenemos el derecho social, que es una rama que ya ha venido creándose y que ya tiene su autonomía propia. Pero les pido que si hay algún libro que están leyendo referente a público y privado, es que está desactualizado. Derecho social es el conjunto de normas que regulan derechos individuales y colectivos. Pero este es un nexo, porque tienen que ser protegidos por los particulares y regulados por el Estado. Es decir, particulares y Estado apuntan a estos derechos que pueden ser individuales, pero también colectivos. Ustedes dirán, ¿no es un poco ambiguo? No. Voy a dar ejemplo para que se entienda. Derecho laboral. Cuando yo pregunto, ¿quién tiene la obligación de dar un trabajo estable y serio? Todo el mundo en las aulas me dicen, el Estado. El Estado, doctora, el Estado tiene que dar trabajo. Yo digo, ¿y por qué no los particulares pueden dar el trabajo? ¿Por qué no? ¿Acaso el Estado es el empleador? Exacto. ¿Quién tiene la obligación de que el trabajador tenga un trabajo estable? Todo el Estado, el Estado, el Estado. Ya no es la pregunta quién tiene que dar trabajo, sino que el trabajador tenga un trabajo estable, el Estado. Yo les digo, ¿qué acaso no es obligación de él como particular llegar puntual a su trabajo, cumplir con todo, a no llegar en un estado de embriaguez bárbaro? Exacto. Primer ejemplo del derecho social. Segundo, seguridad social. Las aportaciones a AFP, Seguro Social o Seguridad Social de corto y obviamente corto plazo y largo plazo. Jubilación y tu seguridad. Agrario. ¿Quién tiene la obligación de dar tierras en el Estado? El Estado, ok. Pero si tienes tierras y no les estás trabajando como persona, estás perjudicando a gente que sí necesita tierras para trabajarlas. ¿Por qué siempre es la carga al Estado? De eso se trata el derecho social. Medio ambiente. ¿Quién tiene que cuidar el medio ambiente? Y todo el mundo, el Estado, el Estado, el Estado, el Estado. Ok, esta es una rama del derecho social. ¿Qué acaso las personas no tenemos que cuidar también el medio ambiente? ¿En serio? ¿Es un tema amplísimo? Claro que sí, para eso ustedes han visto ambiental o agroambiental, que ahora se llama así. ¿En serio? Este asuntito de, por ejemplo, que la gente no haga sus necesidades fisiológicas en la vía pública, es un tema de medio ambiente. No pongas tu música para que todo el barrio escuche. Es un tema de medio ambiente, claro. Que si vas a la selva, no dejes basura. Si vas a un bosque, no le prendas fuego a tus desechos. También las personas. De eso se tratan los derechos sociales. Regulan derechos individuales, porque todos tenemos derecho al trabajo, sí. Tenemos derecho a las tierras, sí. A una jubilación, sí. Derecho a un medio ambiente sano, sí. Aquí también hay otra rama, por si acaso. No está colocada, pero hay otra rama y para que ustedes la noten. Derecho de familia. Derecho de familia es un derecho social. La familia es la base de la sociedad. Entonces, ¿la regula el Estado? Sí, claro, la regula el Estado. No le he colocado aquí, mil disculpas. ¿Quién tiene que proteger a la familia? Todo el mundo, el Estado, el Estado, el Estado. ¿Y qué acaso el esposo y la esposa no tienen que agarrarse a golpes siempre? Claro, no, no pueden agarrarse a golpes siempre. Tienen que respetarse, respetar a sus hijos, cumplir con las leyes. No le echen la culpa al Estado tampoco. Derecho de familia. Entonces, son derechos individuales y colectivos que deben ser protegidos por los particulares, sí. Regulados por el Estado, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Laboral, seguridad social, agrario, medio ambiente, familia. Familia me lo obvié, pero lo estoy señalando en este preciso instante. Entonces, obviamente, estos son los derechos sociales. Vuelvo a reiterar, si en la clasificación del derecho positivo o de las ramas del derecho, que es otro de los términos que ustedes pueden encontrar, y van a encontrar en algunos libros que diga derecho público y privado, no es que sea una clasificación que esté mal, es una clasificación antigua, porque la moderna dice derecho público, privado y derecho social.
Entonces, ese es un detalle importantísimo al respecto. Ese es un detalle importantísimo en todo el sentido de la palabra. El sentido de la palabra. Entonces, dicho eso, obviamente ya llega la parte importante. Saber si hay alguna consulta, duda al respecto, por favor. Te voy a solicitar y adelante.